A lo que quiero ir ahora, y cierro esa primera parte con la anterior filmina, como haciendo un planteo general de cómo veo yo el problema, el desafío y la responsabilidad didáctica. Y decía yo, tiene que ligarse con condiciones reales. Y las condiciones reales son estas. No lo aprendimos ahora, pero ahora es más evidente que nunca que la escuela no es igual para todos. Pese a su planteo inicial en la articulación del sistema educativo sobre fines del siglo XIX y su crecimiento, asentamiento, expansión en el siglo XX, con su promesa de igualdad de oportunidades, lo que hemos aprendido, sobre todo a partir de los años 70, y todos los que tengan formación en educación conocen el aporte de la sociología de la educación en ese sentido, hemos aprendido que la escuela, pese a las declaraciones, no es igual para todos. Y que la escuela se caracteriza por rendimientos diferenciales, por logros diferentes y por trayectos diferentes para aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que provienen de sectores populares y que no realizan un tránsito escolar en iguales situaciones y condiciones y no obtienen los mismos resultados que los compañeros que provienen de otros sectores. Esto ya está suficientemente demostrado, no hace falta que yo arroje evidencia o ponga evidencia para esto. Diría también, y lo voy a mencionar más adelante, que la escuela no es igual para todo, incluso con independencia del sector social. Aún dentro del mismo sector social, digamos dentro de los sectores más acomodados, también la escuela funciona diferente y produce trayectos diferentes y rendimientos diferentes. Digamos que la dinámica social, el primer punto que planteé, ratifica la desigualdad de origen y al mismo tiempo potencia las condiciones para su reproducción. Y este es un problema didáctico, un problema que necesitamos enfrentar, y a partir de este momento mi argumento se va a centrar en esto, en cómo la didáctica da una respuesta particularmente a este problema de desigualdad y de diferencia en general, a las dos, pero particularmente al de desigualdad. Porque la pregunta es, ¿la didáctica tiene algo que ver con este problema? Y yo esbocé 4 hipótesis. La primera es que los efectos de distintas orientaciones didácticas son diferentes de acuerdo con el sector social de los estudiantes al que pertenecen los estudiantes. Esta hipótesis no es compartida por todos dentro del campo de la didáctica. Hay quienes piensan que el problema no está, digamos, en el método o en el enfoque didáctico, sino que el problema está o en las condiciones escolares o en las condiciones de entrada de los alumnos, en condiciones que hay que compensar. Esto yo me voy a referir un poco después, y entienden que con el mismo tipo de enfoque didáctico se satisface por igual los requerimientos de estudiantes que vienen de distintos sectores sociales. Yo parto de un principio distinto. Creo que la orientación didáctica crea efectos diferentes según sea el sector social, por un tema que tiene que ver con la pauta de socialización y de código que luego trataré de explicar. Mi hipótesis 2 es que los efectos de distintas orientaciones se diferencian también de acuerdo con las capacidades de entrada y las disposiciones al aprendizaje con independencia del sector social. Lo que decía antes, aún con independencia del sector social, los estudiantes no llegan igual a la escuela, con igual capacidad de ingreso, digamos así, no hablando de capacidad como algo innato que poseen las personas, pero como algo que se ha desarrollado en prácticas educativas previas o previa de socialización, o con las mismas disposiciones hacia la tarea de aprender, y que los efectos de distintas orientaciones didácticas son distintas. Y esto cualquier profesor y profesora experto lo conoce muy bien, y sabe que, sobre todo los que trabajan en el primer ciclo, los primeros años de la escuela primaria,
saben que no todas las niñas y los niños se mueven por igual, están igual de cómodos o prosperan y se desarrollan por igual con el mismo enfoque, con la misma metodología. Mi hipótesis 3 es que no cualquier formato dialoga igualmente bien con cómo se relacionan con la tarea escolar los niños y adolescentes de diferentes sectores. Esto como conclusión de la hipótesis 1 y 2. La hipótesis 4, voy a tener que trabajar más con ella, aunque no tengo tiempo, y la dejo, si me permiten, de un modo más para provocar la discusión, promover la discusión, porque entiendo que es una hipótesis controvertida. Diría que las estrategias didácticas más actuales y prestigiadas, las que podemos encuadrar dentro de lo que llamamos el constructivismo pedagógico, no el psicológico, el pedagógico, más ligada con el descubrimiento, la exploración, la reconstrucción subjetiva del contenido, reflejan un tipo particular de socialización con relación al conocimiento y la actividad intelectual, que no es propio del conjunto social, sino que es propia de ciertos grupos de los sectores medios que están ligados con la actividad profesional. Digamos, corresponden más al ethos y a la imagen que de la actividad educativa e intelectual tenemos los que hacemos didáctica, que pertenecemos a un sector social con particular formación intelectual en las universidades y en la vida académica. De las 4 hipótesis se desprende una propuesta para mí, que es una tarea didáctica de hoy, que hay que profundizar las relaciones que están poco estudiadas hasta ahora entre modelos de enseñanza y sector social desde un punto de vista de su efecto. 2 características de la situación actual que mencioné y para sintetizar. 1, diversos movimientos de reconocimiento de la diversidad. Y me refiero a la diversidad en todo sentido, tanto que la que reconocemos hoy, por ejemplo, la diversidad de género, las diversidades étnicas, las diversidades lingüísticas, como en el interior de la escuela, la diversidad con respecto al aprendizaje. No es algo nuevo, lo que pasa es que ahora lo admitimos de una manera más fuerte, más masiva. Yo antes decía que la enseñanza es siempre enseñanza en grupos, y los grupos de aprendizaje son iguales entre sí, no todos los integrantes son iguales entre sí. Esto lo hemos asumido cada vez con mayor intensidad, lo que ha llevado a algunos autores como Perrenú, a quien tal vez ustedes conozcan, a hablar de la necesidad de una pedagogía diferenciada. Y los que tengan experiencia en escuelas y con docentes habrán escuchado muchísimas veces el reclamo o la queja de los docentes de las dificultades de trabajar frente a la heterogeneidad de los grupos. Y por supuesto los grupos son heterogéneos y tenemos que encontrar maneras de lidiar con eso. Hoy día al menos hemos comenzado a reconocer de mejor manera este problema de diversidad. El segundo, como ya mencioné, el avance de la desigualdad, lo cual nos ha puesto en un problema educativo grande, porque lo primero pone en cuestión el carácter normalizador de la estructura escolar, o sea, una estructura que normaliza sus procesos con formas de enseñanza iguales para todos, esperando obtener de esta manera iguales resultados. Lo que se demostró, y demostró Bourdieu con mucha lucidez ya en los años 70, que tratar igual a los que son socialmente diferentes solo puede conducir a una acentuación de la diferencia. La segunda es que la escuela propuso una ciudadanía previa, una ciudadanía plena, pero está claro que el avance de la desigualdad en los términos que se va dando ha debilitado este fundamento. Y debemos buscar, si nos parece importante el papel de la educación en la democracia de la sociedad, una manera de reponer esa promesa de ciudadanía plena. Decía que hay distintas condiciones de entrada y hay distintas posibilidades escolares. Sabemos que los niños no llegan en iguales condiciones
y no llegan en iguales condiciones, no por un problema estructural de cada niño, niña, familia y comunidad, simplemente por algo mucho más sencillo. Unos fueron previamente más adaptados a la exigencia escolar, o digamos de otra manera, el modo en cual la escuela trata y habla con los niños, sus maneras de socialización y sus maneras de interacción están más adaptados al molde de cierto sector social que de a otro. Digamos que algunos, por condiciones culturales, de crianza o de socialización, adquirieron con herramientas más adecuadas para lo que la escuela exige. Son capaces, digamos así, de hablar el mismo idioma que la escuela exige hablar. Y diría que a lo largo de las décadas, y acá me refiero al ciclo largo de la escuela, estas diferencias se han ido acentuando progresivamente, que cada vez es mayor el salto que hay entre la propuesta escolar y las pautas previas de socialización de las niñas y de los niños que llegan a la escuela. ¿Por qué se potenciaron estas diferencias? Una explicación posible de este proceso está en el trabajo de Bernstein, que algunos de ustedes o todos ustedes conocerán, dado que fue un trabajo sumamente importante y rico en cuanto a generar una nueva mirada sobre la educación y la enseñanza. Bernstein era un sociólogo y la verdad que la sociología había aportado mucho al conocimiento del contexto educativo, pero no había generado un aporte principal en cuanto a la comprensión de los procesos de comunicación pedagógica, digamos, a lo que podemos llamar aquello que la didáctica mira, cómo se estructura un tipo de código que genera los formatos o que explica los formatos de comunicación en el aula y que permite entender el modo en que distintos sectores sociales interactúan con la experiencia escolar. Esto viene de una preocupación de Bernstein, que siempre intentó generar un marco teórico, un marco conceptual que en sus palabras dijera conectar a lo macro con lo micro. Dice, no podemos solamente explicar la estructura, tenemos que ver cómo esa estructura genera prácticas específicas. O sea, tenemos que tener también una teoría para el nivel micro y no solo para el nivel macro. Y este es el momento donde él ve la emergencia y el asentamiento de este tipo de ambientes. Él llamó a este tipo pedagogías invisibles, frente a lo que eran tradicionales enfoques de lo que podemos llamar pedagogías visibles. Y sobre esta postulación, que ustedes conocerán, esta diferencia entre pedagogías visibles e invisibles, arma una hipótesis fuerte y bastante perturbadora, que las pedagogías invisibles estaban más adecuadas a los niños de sectores medios, más acostumbrados por pautas de socialización a este tipo de tarea, pero que resultaban desfavorecedoras para los que los provenían de sectores menos favorecidos, de los sectores populares, en su teoría de los sectores obreros, desde el punto de vista socioeconómico. Y esto no tenía que ver con un déficit de estos niños, sino que estos niños traían distintas pautas de comunicación y de interacción, pautas mucho más clasificadas y basadas en distintos sistemas de control. Y que de ese modo el problema no es lo que no tenían, que es un modo en el cual a veces, desgraciadamente, la pedagogía trata a estos sectores o relacionados con algún déficit, por ejemplo, la falta de capital cultural, sino casi podríamos decirle como un choque entre dos formas de comunicación diferentes. Los niños de sectores medios están acostumbrados a mirar los ejercicios
como ejercicios que no tienen ningún sentido desde el punto de vista real, que pueden ser asumidos solamente como una especie de juego. Los niños de sectores populares van a tender y requieren un largo entrenamiento para hacerlo distinto, por su propia práctica social, a poner el problema matemático en términos de problema real, primeramente. Lo que la escuela está con muchas dificultades y ha tenido dificultades para entender esto, en términos de diferencia, entenderlo como diferencia. Esa diferente adaptación de las estrategias está relacionada o se puede ubicar en términos sociales. Y esto sí es algo nuevo que él agrega y que creo que hoy empieza a marcarse con particular fuerza en las situaciones en las cuales creo que todos somos conscientes. La desigualdad social no comenzó hoy, pero todos somos conscientes de que lo que ha avanzado del siglo XXI, en todo el mundo, la desigualdad ha avanzado y que la sociedad actual es mucho más desigual que la sociedad de hace 30, 40 o 50 años. Y que en toda la región, seguramente como argentino esto sí lo puedo sentir fuertemente, la desigualdad ha crecido, avanzado y ha generado, según los últimos trabajos sociológicos, lo que ya podemos llamar la vida en universos distintos. Esta idea de un universo social unificado y una cultura común para todos, podemos decir que en este momento ya no se verifica, o por lo menos se ha debilitado enormemente. Y esto tiene un impacto educativo que tenemos que ver, porque la investigación, sobre todo la que se hizo sobre el marco teórico de Bernstein, demostró que la hipótesis era correcta, pero no totalmente correcta, que tenía un matiz. Y avanzaron hacia lo que se llamó enfoques híbridos. Y para esto tengo que hacer una pequeña explicación. Es muy breve y seguramente ustedes la conocen. Y si la conocen porque conocen la teoría, les pido disculpas. Pero como no podía darlo por hecho, necesitaba desarrollarlo un poco. Un dispositivo pedagógico y una propuesta didáctica es un dispositivo pedagógico, una manera, un artefacto para promover el aprendizaje. Se caracteriza por distintos grados de clasificación y de enmarcamiento, que son las categorías básicas con las cuales trabaja Bernstein. La clasificación habla siempre de la separación entre categorías, por ejemplo, categorías de conocimiento. Entonces, un dispositivo combina una estructura de conocimiento, cómo se clasifica un dominio, un tema o un área de prácticas, o sea, cómo se divide. Por ejemplo, matemática, lengua, historia, es una clasificación. Si yo digo problemas contemporáneos, es otro tipo de clasificación, donde los límites están más diluidos entre disciplinas. Si yo trabajo con habilidades segmentadas, es un tipo de clasificación. Si trabajo por proyectos, es otra, que tiende a más integración. Entonces, esto es una estructura del conocimiento a enseñar. Se combina con una estructura de tareas y una revolución de la comunicación. Esto es el enmarcamiento. El enmarcamiento habla de cómo se controla la interacción en clase, la estructura de tarea y la comunicación. También, por supuesto, está el tema de la evaluación que articula las otras dos. Normalmente, permítanme volver a la anterior, distintas propuestas pueden presentar distintas combinaciones entre la clasificación y el enmarcamiento. Y hay dos casos que son polares. Clasificación y enmarcamiento alto, o sea, mucho de los dos. Conocimientos muy divididos. El currículum típico de la escuela media expresa esto. 10, 11, 12 disciplinas. No tengo tan estudiado cómo está actualmente el currículum en México, hasta hace no tanto ustedes tienen una estructura clasificada al igual que nosotros, y un enmarcamiento alto. Quien dirige la clase, el profesor, controla la tarea, controla la comunicación, tiene un alto control de todo, que sería la pedagogía tradicional, o en el otro polo, clasificación y enmarcamiento bajos, o sea, ruptura de los límites,
mucha integración de conocimiento y poco control por parte del profesor y mucho más control por parte de los estudiantes. Lo que normalmente está relacionado con las pedagogías progresivas, se liga, por supuesto, con la escuela nueva de principios del siglo XX y con gran parte de lo que yo denominaba el constructivismo pedagógico. Pero lo que la investigación, sobre todo de un grupo de Portugal, que trabajó con la hipótesis de Bernstein, después de mucho trabajo, lleva más de 20 años trabajando en esto, demostraron que los dispositivos que más favorecen a los alumnos de sectores populares corresponden no exactamente a una pedagogía visible, o sea, alta clasificación más alto control, sino un formato híbrido, con el cual clasificación es alta y baja, depende, y el enmarcamiento es alto y bajo. Es alta la clasificación interna. La clasificación interna es la que refiere a el conocimiento escolar. Entonces, el conocimiento escolar está claramente diferenciado lo que corresponde a cada unidad de trabajo, cuáles son las pautas de dinámica del conocimiento interno, el tipo de preguntas, la forma de validación, la forma de tratamiento. Pero al mismo tiempo, baja clasificación externa. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay tanta separación entre lo que es conocimiento cotidiano, conocimiento comunitario, conocimiento de los estudiantes y el conocimiento escolar. Se trata de ponerlos en contacto. O sea, se trata de que la experiencia cognitiva de los estudiantes pueda interactuar activamente con el conocimiento fuerte, académico o escolar. Por supuesto, de un modo que esa interacción permita un diálogo que trabaje en la creciente complejización, formalización y estructuración del conocimiento cotidiano hasta volverlo, digamos, un conocimiento de forma más madura desde el punto de vista del conocimiento académico público, digamos así. Pero si ustedes miran el trabajo escolar, habitualmente se basó en diferenciar claramente lo que es escolar de lo que no lo es y poner fuera lo que no lo es. Entonces, se vio que los formatos más favorables tenían que tener alta clasificación respecto al conocimiento escolar, curricular, pero baja clasificación respecto al conocimiento externo. Al mismo tiempo, se requería alto control en la estructura de tarea, o sea, una clase de estructura muy fuerte, es un dispositivo didáctico que estructure mucho la tarea, la sostenga mucho. Para utilizar un término que viene de la teoría, la andamie mucho. Es una tarea muy andamiada, pero bajo enmarcamiento el sistema de comunicación es una comunicación libre, gran cantidad de oportunidades de preguntar, de responder, de interactuar con los compañeros, de compartir conocimiento. Entonces, vieron que esta combinación era la que mejor rendía para los estudiantes de sectores populares. Me parece que en la actualidad hay más atención sobre esto que yo señalé antes como enseñanza explícita. La enseñanza explícita no es un enfoque nuevo y odiaría presentarlo como algo nuevo. Es la actualización de planteos anteriores, en realidad, que tienen que ver en parte con lo que yo llamé antes un enfoque híbrido, y que recoge planteos de los años 50 de la pedagogía de dominio, en alguna medida, y yo los actualizo en un marco mucho más interesante, y replantea todos aquellos, o por ejemplo, lo que en los años 70 desarrolla Ausubel y su escuela respecto a la idea del aprendizaje significativo por recepción. Esto es, que hay modos de utilizar las prácticas expositivas, en lo que él llamaba el método de exposición-discusión, de un modo que conduzca a un aprendizaje significativo y comprensivo, y hace una lúcida defensa de esto, reactualizadas en una metodología estructurada y sistemática, que no es enseñanza tradicional. Claramente es otra cosa. Voy a presentar ahora, con lo que termino, estos rasgos de lo que podemos llamar enseñanza explícita, que son rasgos que no están construidos teóricamente,
teóricamente, sino que están construidos en base a investigación de aulas, de profesores y profesoras que obtienen buenos resultados con sus estudiantes. O sea, digamos que de alguna manera es un trabajo que lo que hace es sistematizar rasgos típicos en aquellas clases donde los estudiantes obtienen buenos resultados. O sea que no es que no haya teoría aquí atrás, por supuesto que hay una hipótesis de trabajo, pero una teoría fuerte, en el sentido de una teoría importante, sistematizada, como la de Skinner, la de Piaget, la de Brunner, la de Ausubel. Acá lo que hay es un trabajo observacional muy fuerte y de sintetizar estos conjuntos de rasgos. Y los rasgos son estos que ustedes pueden ver. Se caracteriza por presentación clara de propósitos y metas de la clase, o sea, todo el grupo sabe hacia dónde vamos y qué se espera. Una descripción clara y demostraciones secuenciales de cómo trabajar, lo que en algunos casos se llama la tarea de modelado, no de modelado de la mente de los estudiantes, sino de modelado en el sentido de ofrecer un modelo sobre el cual los estudiantes puedan interactuar y con el cual puedan trabajar. Mucho soporte, mucho sostén a la actividad de los estudiantes y retroalimentación permanente. Acá la idea no es evaluar para controlar, sino retroalimentar para dar una permanente guía del avance del trabajo, práctica guiada y práctica independiente una vez que se alcance cierto nivel de dominio, lo cual está relacionado con lo que viene después. Es un tipo de trabajo donde el docente no pretende estar siempre poniendo la estructura y controlando. La pone para retirarse y retirarla. Digamos, es un sistema en el cual el docente coloca una estructura fuerte para iniciar el trabajo y cuando se alcanza el dominio se retira sistemáticamente y a la inversa los alumnos avanzan sistemáticamente hacia un desempeño cada vez más independiente.